¿Cómo es posible que un talento tasado en $500 millones, un genio cuya capacidad ofensiva supera el 99% de la liga, haya sido fulminantemente expulsado del torneo más sagrado para su país? El mundo vio el titular, el mundo vio la ausencia, pero lo que no se contó fue el sismo interno que paralizó a la que era, sin duda, la selección más temida del Clásico Mundial de Béisbol. Abrimos hoy la puerta del Clubhouse Dominicano, un lugar donde el oro de los contratos de la MLB se derrite bajo el fuego de la identidad nacional. Esto no es una crónica deportiva, es un drama humano sobre el choque entre el ego moderno y el alma de la patria. Les prometemos que lo que descubriremos al final no es un error táctico, sino la aplicación de un tabú que ha regido el béisbol desde sus raíces. Bienvenidos a la zona de impacto. La historia comienza con una frase aparentemente inofensiva, pronunciada por J.A., nuestro fenómeno multimillonario, justo después de firmar su contrato monumental. Cuando le preguntaron sobre la dinámica con la otra superestrella, Vladimir Guerrero Jr., J.A. respondió con una frialdad escalofriante. Él está aquí para ser un apoyo, una pieza que me permita brillar. Deténganse un momento. En el contexto de un equipo de club, quizá esto podría pasar por confianza o respeto mutuo, pero para la República Dominicana, la cuna de titanes, esta declaración fue dinamita pura. La camiseta de la selección no es un soporte, es un manto sagrado, y la ofensa, aunque sutil, llevaba el veneno de la superioridad individual. Para los dominicanos, ponerse ese uniforme es un ritual, no es un equipo, es una familia que lucha por el orgullo de la isla. Cuando J. puso su propio brillo por encima del colectivo, cometió una blasfemia. El resentimiento corrió como la pólvora, pero el clímax llegó en un plató de televisión en vivo. Vladimir Guerrero Jr., la víctima designada como pieza de apoyo, no se anduvo con rodeos. Con la mirada afilada y sin elevar la voz, replicó: «Sinceramente, la idea de que un jugador de los Mets pueda cargar solo con todo el peso de la República Dominicana es una fantasía fuera de la realidad». Y aquí viene la estocada maestra. Yo no vine al Clásico para ser el escalón de nadie. Vine a pelear por mi país como una unidad. El solo hecho de decir que debemos apoyarle para que él brille es una falta de respeto al espíritu del equipo. Esta confrontación pública expuso la grieta. No era una disputa salarial o de posición, era una guerra de principios, individualismo corporativo o sacrificio nacional. La situación requirió la intervención de la máxima autoridad moral, Albert Pujols. Pujols, la máquina. El hombre que personifica la humildad pese a su grandeza histórica. Él no es solo un manager, es el guardián de la llama dominicana. La leyenda no permitió medias tintas. Su declaración fue tan breve como devastadora, un dardo directo al corazón del ego del fenómeno. La selección dominicana no es los Mets. ¡Boom! En esa única frase condensó el abismo entre la mentalidad de las grandes ligas, donde el valor se mide en dólares, y el Clásico Mundial, donde el valor se mide en la disposición a morir por la bandera. Para Pujols, un jugador que se pone por encima del equipo, sin importar si tiene un promedio de bateo de 330 o un WRC más de 170, es una manzana podrida. La excelencia estadística no es una póliza de seguro contra la disciplina. Muchos en Estados Unidos argumentaron: «Vamos, es solo negocios». J.A. está protegiendo su marca. Necesita ser el protagonista. Pero permítanos refutar esta idea con una mirada profunda. El béisbol caribeño es diferente. Es una religión de respeto. Cuando Pujols ordenó que J.A. no fuera titular en el primer partido, una decisión que tácticamente parecía una locura, no estaba castigando el rendimiento, estaba corrigiendo el alma. El mensaje fue claro, nos comentó un insider del Clubhouse bajo anonimato. Aquí el orden precede al talento. Si tu valor de 500 millones rompe el vestuario, ese valor es una debilidad. Los jugadores observaron la escena con pavor.
entendiendo que la jerarquía del talento había sido revertida. La verdadera condena llegó con el testimonio de Fernando Tatis Jr. Si alguien conoce el laberinto mental de J.A., es Tatis, su excompañero en Los Padres. En una entrevista para una cadena estadounidense, Tatis no mostró piedad. Él no ha cambiado. El problema nunca fue su bate, fue su mensaje constante de que o me apoyan o perdemos. Tatis reveló un detalle que congela la sangre. Su mensaje se convirtió en una exigencia dictatorial en lugar de un aliento. Empezamos a ignorarle. Este no es un ataque emocional, es una confirmación de la toxicidad que J.A. arrastra, una toxicidad que provocó una fractura en San Diego y que ahora replicaba en el sagrado suelo dominicano. Si Tatis, un jugador conocido por su propia chispa controversial y ego, siente la necesidad de distanciarse de J.A., es porque el problema es profundo. La situación escaló hasta el punto sin retorno. Pujols no solo relegó a J.A. al banquillo, sino que, según documentos internos filtrados a la prensa dominicana, elevó un informe formal a la Federación de Béisbol, señalando la falta de compromiso y la actitud divisiva del jugador. Esto no fue una advertencia informal, fue la creación de un registro oficial que podría, en el futuro, vetar su participación en el equipo nacional. La sentencia de muerte fue silenciosa. Estrellas como Manny Machado y Julio Rodríguez comenzaron a tomar distancia pública. Dejaron de seguirlo en redes sociales, lo removieron de chats internos. Machado, el líder de la tercera base, incluso publicó un story que, aunque no mencionaba nombres, era un ataque directo a la falta de compañerismo. Hay quienes confunden el talento individual con la obligación de ser un equipo. El clímax fue la implosión definitiva. J.A., sintiéndose acorralado, en lugar de pedir disculpas, se victimizó ante los medios, hablando de soledad y de cómo su estatus multimillonario no era respetado. Ahí radica el error fatal, el plot twist que define esta tragedia. J.A. creía que el valor de su contrato le daba inmunidad. Confundió la arena comercial de la MLB, donde eres una corporación unipersonal, con la arena de la identidad nacional, donde eres un siervo. La decisión de marginarlo no fue un castigo al bateador, sino al hombre que no comprendió que en ese entorno, el OPS y el slashing line no valen nada si no tienes la capacidad de someter tu ego. La República Dominicana tiene una historia de fracasos en el Clásico, precisamente cuando reunió a constelaciones de estrellas que colapsaron por la fricción de sus egos. Pujols cortó la cabeza del problema antes de que la gangrena se extendiera. Su mensaje fue cristalino. T. Hernández, el sustituto, fue elegido no por tener mejores números, sino por su disposición a aceptar cualquier rol con humildad. Y aquí es donde regresamos a la pregunta inicial, la que abrimos al principio. ¿Por qué fue expulsado el genio de 500 millones? No fue por fallar un swing, fue por fallar el examen de la identidad. La tragedia de J.A. es que su talento es una bendición, pero su ego es una maldición que lo aísla. El béisbol es un deporte de números, sí, pero los héroes son forjados en el sacrificio. La historia no recuerda a los que ganaron más dinero, sino a los que unificaron a la nación. J.A. se encuentra en una encrucijada terrible. Si insiste en justificar su soberbia, será recordado como el mejor bateador que nunca entendió la grandeza real. Pero si toma esta humillación, esta remoción, como la lección que solo una leyenda como Pujols puede impartir, la lección de que el respeto se gana con silencio y servicio, no con declaraciones altisonantes, entonces, y solo entonces, tendrá la oportunidad de transformarse de estrella a símbolo, de corporación a patriota. El béisbol nos confronta con la verdad más cruda. El talento abre la puerta, pero el carácter decide si te quedas dentro. J.A. tiene el bate en las manos, pero el picheo que enfrenta ahora no viene de un montículo, viene de su propia conciencia. Y esa es, amigos, la batalla más difícil de ganar.